casualidad, mirando en las redes sociales, vi un reportaje o un ese de Lesure y algo ponía de la caída de pelo, tal, entonces dije, ostras, voy a entrar porque es lo que me está pasando a mí. Entonces, bueno, entré ahí y fue donde me puse en contacto, que estaba la asociación, que me puse en contacto, enseguida se pusieron en contacto conmigo, me dijeron todos los síntomas que daba y yo veía que eran los síntomas que yo tenía. Yo había ido a la ginecóloga y le había dicho, mira, es que se me cae el pelo, se me rompió una muela, y literalmente estaba la doctora que me puso el Essure y otra, se rieron, mirando una para la otra, se rieron y dijeron, bueno, esos síntomas que tienes realmente no son del Essure, serán por otra cosa, pero no del Essure. Entonces yo salí de ahí y me sentí mal. Encima fui sola porque dije, a ver, es una consulta tal. De hecho le dije a mi marido, no quiero volver sola a esa consulta porque me siento mal, porque me siento que me tratan pues como si estuviera loca. Entonces el ver a la asociación, que me digan que coño, pues que no estoy loca, que otras mujeres le pasa lo mismo que a mí, pues dentro de lo malo que ya se está pasando y qué tal, pues es un alivio. Para mí fue un alivio el saber y el que me ayudaran a llevar todo esto, y al saber que no estaba sola, que no iba a estar sola en el proceso. Pues no es que la conociera, es que junto a mi compañera de batallas, Isabela Landín, la formamos. Fue un alivio para mí poder encontrar una persona a la cual poder expresarle todo lo que sentía, cómo me sentía y todo lo que estaba pasando y que me entendieran. Después, claro, conocí también a Damaris, que está en la directiva con nosotros desde hace bastante tiempo, y, bueno, formamos un equipo bastante bonito. Bueno, a asociación foi un proxecto. Empeñeime e tive a sorte de toparme con Eva, que é tamén fundadora desta entidade de Sur Galicia. Sí que topamos 20 mulleres en Galicia as que nos apoyaron para este proxecto. Resultoume moi chamativo que houbera moitísimas mulleres en toda España e que a través das redes fora como se comunicaban ou como nos comunicábamos. Gracias a todas elas e o traballo que fixeron todas as asociacións, plataformas, todo o que hubo en España e en outros países, como foi en Estados Unidos, nos axudou a saber que era o que estaba pasando. Descubrí la asociación por un conocido, que comentándole, más bien preguntándole qué eran los síntomas de la fibromialgia, que era lo que yo pensé que era que tenía, fue la que me dijo que había una asociación, que ella tenía un familiar también que lo tenía puesto y que ella tenía los mismos problemas que yo le estaba contando. Entonces me dio el nombre, busqué por internet y así fue como di con ella. Descubrición conocida a través dunha amiga que tamén estaba pasando o mesmo que mí. Encontrou nas redes sociales e faloume de que había unha asociación onde estaban axudando e tiñen os mesmos problemas que nós. Entón, a raíz de eso, pues, en contacto con elas, foi da maneira que os coñecín, que me puderon axudar a pasar todo este problema que estamos pasando a día de hoxe. Pues la asociación la descubrí estando viendo el telediario al mediodía, comiendo, y la verdad es que me sentí muy aliviada al saber de que no era que estaba loca o que intentaban hacerme sentir que estaba loca, porque yo no era yo, ya no era yo. O sea, yo me estaba apagando como una vela. Y fue mi psicóloga privada la que me habló de Essure. Fue como que estábamos en una terapia y de repente se le prendió una bombilla y me dijo, hay esto. Y yo, vale, pues mira, no pierdo nada. Y recuerdo que cuando me mandaste el primer test en el que tenías que indicar tus dolencias, era como mío. Y yo, uy. Y fui con esa misma carta a la doctora y le dije, esto es mío, hay algo aquí. Y la doctora no sabía de qué coño estaba hablando. Se tuvo que informar y decir, vale, vamos a ir a ginecología, vamos a ir a... Tuve suerte con la doctora, que la pobrecilla no lo sabía, pero una vez que yo fui con la información que tuve que ir yo, sí se movió, entre comillas. Y encontraros fue un salvavidas de no estoy loca, un salvavidas de ya sé lo que me pasa, y tener a alguien que luchase lo que yo no puedo luchar. Al final
do cerebro. Cando me enterei que existía unha asociación, xa pensei que algo non iba ben. Porque se existe unha asociación por un implante que che poñen, é que algo non está funcionando. Entón, xa tiña a mosca detrás da orella. De algo, bueno, me enterei polo meu irmán, porque traballaba neste caso co marido da presidenta da asociación, e foi como me enterei, pero ese rollo de algo non vai ben, non funciona ben. Las conocí buscando por internet. El momento que descubrí que existía una asociación, me sentí aliviada. No sabía a quién acudir. La asociación empezó a ayudarme en todo y empecé a entender realmente lo que estaba pasando conmigo. La realidad. Si no es por la asociación, hoy en día quedaba sin saber lo que llevaba dentro de mí. Ellas que descubrieron que el metal estaba roto. Y estoy muy agradecida por no dejarme sola. Me enteré porque ella estaba mala y mi madre, no sé, salió en la tele o algo, no sé qué fue lo que vio ella, y me llamó y me dijo, niña, vi algo, un implante así, que las mujeres se estaban quejando, no será lo que tienes tú, y que hay una asociación y tal, y fue que busqué por internet y vi la asociación. Todo fue a raíz de leer una publicación en la contraportada de un periódico, donde había 3 chicas de Ferrol exactamente que explicaban pues, su calvario a partir de que se le fuese implantado el Essure. Mi sorpresa, que prácticamente el 90% coincidía con los males que yo sentía o con las dolencias que a mí me estaba pasando en ese momento. Empecé a indagar en Facebook, había varias asociaciones o plataformas X, hasta que pensé, dije, tiene que haber una en Galicia. Entonces buscando, me encontré con la asociación Esapesgal. Y a partir de ahí pues ya me puse en contacto con la presidenta. Y a partir de ahí fue todo rodado ya. Foi a través das redes, ¿no? Foi como me enterei, a través das redes. Claro, cando empezou a falar, e dixo que os mesmos síntomas, sentime tan acollida, tan decir, bueno, pues non estou sola. Non son unha tola, porque tú vas ao ginecólogo, explícalle tal, que ese dolor, no tiene nada que ver, eso es... A mí no me había pasado, siempre me habían tratado como una familiaridad, siempre, nunca un médico decía, mira, tengo este síndrome, me hacía un montón de pruebas que sentía, por lo menos digo, este médico está intentando saber o que teño, pero é que non, é que todo eran excusas, E a partir de aí foi cando empecé a investigar, digo, por redes, e sentíme, pois eso, que non estaba sola, que tiña unha axuda, que había máis mulleres que min, que sentíme engañada. Conocí la asociación porque un día, hablando con una vecina, me comentó que su hermana estaba implantada también con el método Essure y me dijo que estaba metida en una asociación de afectados. Me dieron el teléfono de la presidenta, la cual se ofreció a venir a mi casa y abrirme un abanico de posibilidades. Me ayudó y me acompañó durante la extracción del método y hasta hoy. Gracias a mi amiga Uxía, y cuando ella me contó, pues sentí como un alivio de que yo no era que no estaba sola, que no era la única, que todo lo que a mí me pasaba había más gente como yo. Para mí fue como saber que alguien podía entenderme, apoyarme y en realidad pues acompañarme en todo ese... One day I was looking at a newspaper and I saw a little piece of news talking about women who had problems with a contraceptive device. I read it and I realized, oh, sure, this is the device I have. So I went to the internet, as many other women, and started looking for information. I found there were forums in different languages. I found there were web pages in English, French, Portuguese, Spanish, and I read. And I was utterly amazed at seeing that when all those women had the same symptoms, even though they were so far away. The same symptoms, the same problems, the same reactions from doctors who always said, oh, that has nothing to do with the show. La asociación me enteré a través de una amiga, porque bueno, ella
tomando un café un día, pues comentamos síntomas y demás. Entonces me dice que se acuerda mucho de una compañera que había tenido, bueno, pues un problema muy parecido y que parece ser que era de un dispositivo, bueno, de un anticonceptivo que le habían puesto como en las trompas, una especie de DIU o algo así me comentaba. Entonces, claro, yo en ese momento tocaba, pues digo, ¿no sería el ESURE? Y me dice, sí. Entonces, a través de esta chica me pongo en contacto con una de las socias y de ahí pues consigo el contacto de la asociación y ya de ahí ya fue, hombre, no rodado porque no es, pero sí empiezas a entender muchas cosas, muchos síntomas, situaciones que te pasan que no las entiendes, esas nieblas mentales, ese tipo de cosas. A mí por lo menos, a mí me ayudó. Foi casualidade porque xusto o día antes ou o día despois, non recordo, eu iba ao médico a pedirlle que me sacara o ESURE. Eu xa fora ao médico facía uns anos a pedirlle que me sacara o ESURE, pero el non tiña información, dixo que eso estaba ainda moi verde, que se iba a informar, pero bueno, pasou o tempo e non nada. E xusto fora ao médico o día antes e doume cita para ir ao ginecólogo. E ao día seguinte eu vin unha noticia no periódico da Asociación de Mulleres afectadas polo ESURE, entón aí empecé a investigar por internet a ver se en algún sitio podía conseguir un contacto. Encontrei o teléfono da asociación, puxenme en contacto contigo e nada, xa falamos o día seguinte. Cando estaba falando contigo ese día que me explicaches, bueno, pues todo o que como era o proceso, como os síntomas, caía máis lágrimas falando, porque me sentía identificada con todo o que me pasaba. E todos os síntomas que me ibas dicindo que eu tiña, eu xa fora ao médico por esos síntomas. Pero o médico nunca me dixo, me imagino que non o sabería, que eran que podían ser polo ESURE. E sentín alivio, por unha parte, saber que o que me pasaba, porque xa iba tantas veces ao médico por cousas que ao mellor non eran moi importantes, pero a mí sí me afectaban na miña vida diaria e xa me sentía como se estivera tola, como tantos síntomas, tantas cousas, e poder poñerlle un nombre ou unha causa a eses síntomas e saber que realmente sí que me estaba pasando eso, para min foi un alivio moi grande.